Gilberto nació en Mariquita, Tolima, el 31 de enero de 1939. Fue el hijo mayor de la unión de Carlos Rodríguez y Ana Rita Orejuela, quien lavaba ropa por encargo para sostenerlos a él y a sus hermanos, mientras su padre, pintor de iglesias, viajero errante, iba y venía cada tanto, dejaba a su madre esperando otro hijo y se marchaba nuevamente. Así contaba en las historias de su niñez, cuando no les alcanzaba para comprarse un par de zapatos, y la primera vez que pudo hacerlo estaba tan emocionado que le quedaron pequeños y no se dio cuenta. Pero prefirió el sacrificio y los usó. Fue al colegio hasta 4º grado de primaria, y su uniforme, viejo y gastado, muchas veces ofendía a los sacerdotes. Pero ir descalzo era peor, y aunque uno que otro religioso lo defendía por su amor al estudio y su inteligencia, su situación se hizo inaceptable por las normas de la institución. Desde muy niño le ayudó a su madre llevando desayunos al ferrocarril para venderles a los trabajadores. En el camino jugaba pateando viejas latas, fingiendo con ellas ser jugador de fútbol, un deporte que siempre le fascinó. Los vecinos conocían su costumbre y un día, como siempre, pateó una lata con energía pero se dañó el pie. Algún niño maldadoso la llenó de piedras y el dolor y el resentimiento marcaron a Gilberto para siempre. Se propuso ser rico, muy rico, a toda costa. Veía impotente el hambre en sus hermanos, los esfuerzos de su madre, que permanecía sola casi todo el tiempo, y la indiferencia de su padre. Pudo ser un hombre triunfador porque era inteligente y tenía notable capacidad de manipulación y liderazgo, pero optó por ser el delincuente que pasaba por encima de quien fuera para lograr sus objetivos. Antes de decidirse por el camino del mal, Gilberto intentó llevar una vida recta y por eso a los 12 años entró a trabajar en la droguería 20 de Julio, en el centro de Cali. Un par de años después fue seducido por la cajera, una trigueña 4 años mayor que él, muy picante y sensual por cierto. Doña Mariela Mondragón se propuso conquistarlo y lo consiguió. Ella es una mujer buena y de respeto, por ser madre y muy señora, que se dedicó a tolerar las locuras juveniles de Gilberto y le dio 4 hijos, Fernando, Humberto, Jaime y Alexandra. Fue una época muy dura, pues el dinero escaseaba en la familia y ella terminó por convertirse en una segunda madre para los hermanos de Gilberto, a los que apoyó incluso con su salario. Pasaron tantas penurias económicas que Gilberto decía con genuina gratitud que nunca se divorciaría de ella. Solamente, después de extraditado, para facilitar los documentos y las visitas, accedió a hacerlo. Él siempre decía que Mariela nunca dejaría de ser su señora, que se lo había ganado con sacrificio y esfuerzo. En el entretanto y mientras Mariela criaba a sus pequeños, Gilberto se enredó en una corta relación con Nelly Herrera y tuvieron a Jorge, el único de sus hijos que nunca trabajó con él, que no se inmiscuyó en sus empresas y por ello siempre estuvo libre de investigaciones y procesos judiciales. Fernando, el mayor, siempre fue un dolor de cabeza para Gilberto, la oveja negra de la familia. En medio de una gran tristeza, Gilberto llegó a considerar a Fernando como un peligro para la familia. Gilberto debía sacar tiempo para solucionar los graves problemas que éste ocasionaba. Fernando fue a parar a la cárcel, era el primero de sus hijos privado de la libertad, el único que cayó por sus propios actos y no como consecuencia de los errores de su padre. Caso aparte eran Jaime y Humberto, los otros 2 hijos varones de Gilberto con Mariela. Se trataba de jóvenes brillantes, formados académicamente en el exterior, Jaime en Harvard y Humberto con tesis laureada de la Universidad de Stanford, algo de lo cual su padre se ufanaba constantemente. Ellos tomaron las riendas de Drogas La Rebaja y distribuidora Miguel y Gilberto, las joyas de la corona. Humberto, quien era el de carácter más bravo, quedó encargado de la oficina de su padre y algunos escoltas se quejan todavía de haber sido despedidos sin recibir tan siquiera la liquidación al cabo de varios años de servicio y de arriesgar sus vidas. Desde el día que se propuso ser rico a cualquier costo, Gilberto Rodríguez se mantuvo bastante alejado de sus hijos, que lo veían como una figura lejana que trataba de llenar los vacíos afectivos con cosas materiales.
Luego, con la llegada de Miriam, quien nunca contó con el aprecio sincero de la familia y menos aún de los hijos, él se alejó mucho más y con ello contribuyó a ahondar los resentimientos hacia su figura como padre. Y como si fuera poco, cuando entró a la clandestinidad, sus hijos tenían que pedir cita y esperar que los incluyeran en una agenda para reunirse con él. Por estas razones, ni los diplomas, ni las mejores calificaciones o haber heredado algo de la inteligencia de su padre, los preparó para enfrentar la vida sin él. De los hijos de Gilberto, Alexandra, la menor, ocupaba un lugar especial porque él siempre repetía que ella era la luz de sus ojos y que en su corazón, en orden de importancia, estaban Dios, ella y el resto de su familia. Cuando Alexandra se iba a casar, el bloque de búsqueda se enteró y Gilberto debió realizar todo tipo de maromas para entregarla en el altar, en la iglesia de un pueblito del Valle del Cauca. Logró despistar a los más experimentados agentes. Por momentos vio imposible lograrlo y llegó a llorar de frustración, pero él siempre conseguía lo que se proponía. Finalmente, la fiesta fue apoteósica, digna de una princesa de cuentos de hadas en la que no faltaron los mejores licores, una deliciosa cena y varias orquestas. A finales de la década del 60 y con 4 hijos, Gilberto conoció a Gladys Miriam Ramírez Libreros, quien ya tenía una hija, Claudia Pilar, y llevaba el apellido de su padre biológico. Para él era una hija más y su amor y preocupación por ella eran tan inmensos que le pagó al progenitor para que le cediera el apellido y le puso el de Rodríguez. Al comienzo, ella exhibía con orgullo su ascendencia, pero ahora vive preocupada por aclararles a las personas que la rodean o a quienes conoce, que Gilberto no es su verdadero padre. Pero como el que ha sido no deja de ser, Gilberto dejó embarazadas casi simultáneamente a Mariela Mondragón y a Gladys Miriam, que tuvieron a Alexandra y a André Gilberto, quienes por ser los menores se convirtieron en sus consentidos. André era una promesa en los karts y para él construyó una pista profesional cerca de Bogotá. Su discoteca preferida era Éxtasis, en el centro de Cali, en un sótano en los bajos del edificio de la Beneficencia del Valle. La persecución no aconsejaba cometer actos irresponsables como el de irse de rumba, pero el encierro y los problemas exigían de vez en cuando un escape, para no enloquecer. Pese a la limitada formación académica en su infancia, Gilberto fue un autodidacta que amaba el estudio y se esforzó por aprender el pensum académico correspondiente al bachillerato, así como economía y finanzas. Además, le gustaba la lectura, admiraba a César Vallejo y a Pablo Neruda, le encantaban la historia universal y la filosofía. Cuando estuvo detenido en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota, presentó las evaluaciones y se graduó primero como bachiller, luego continuó sus estudios y recibió el título en Filosofía y Letras. Gilberto coleccionaba relojes, aunque la mayoría ni siquiera los alcanzaba a estrenar. Uno de sus preferidos era el modelo tradicional de Gucci, con 2 líneas verdes y una roja en el centro. Gilberto hacía ejercicio en la casa mientras veía los noticieros o las novelas, pues le preocupaban su salud, sobre todo, su vientre prominente, en una trotadora o en una bicicleta estática. Jugaba raquetball y squash en el Club Cañas Gordas. Era muy vanidoso y en alguna ocasión se hizo operar las bolsas debajo de los ojos. Creía en Dios, lo respetaba, le temía y se sentía culpable de tantas cosas que oraba cada noche. Pero le encantaban las brujas, tenía 2 que leían las cartas e iba con frecuencia donde ellas. Una tía de Gladys Miriam le hacía adivinaciones y viajaba ocasionalmente a Brasil para perfeccionar sus conocimientos sobre el tema. Gilberto tenía la fama bien ganada de que era el menos excéntrico entre quienes lo rodeaban. Se destacaba por ser discreto y elegante desde sus trajes y costumbres hasta sus inversiones. Ávido por conseguir dinero, Gilberto aprovechó que la farmacia quedaba al lado de la iglesia Santa Rosa y en Semana Santa se las arreglaba para vender agua bendita en botella. Era simple agua del grifo, pero los incautos peregrinos la compraban porque así evitaban hacer largas colas. Cada uno de esos pesos que obtuvo con su sueldo, pero también lo que ganó de manera no santa, fueron ahorrados por Gilberto, quien ya tenía fija en su mente la idea de montar su cadena de farmacias. Inició con la droguería comercial, en el centro de Cali,
que en forma extraña se incendió y cobró el seguro. Con ese dinero montó una nueva. Siguió creciendo hasta lograr su meta en 1972, cuando puso en funcionamiento los primeros locales de drogas La Rebaja, que muy pronto se convertirían en una exitosa cadena de farmacias. Allí vendía medicamentos de los laboratorios tradicionales, legales, pero también empezó a expender productos robados a camiones cargados con fármacos, que ocultaba en una bodega que compró en Cali y luego los distribuía en sus droguerías, lo que le generaba una jugosa ganancia adicional. La Rebaja crecía rápidamente y por ello se fue a Bogotá a montar una nueva bodega y posteriormente Laboratorios Cresfor, el primero de la industria farmacéutica nacional. Entretanto, Gilberto incursionó en la radio y compró las emisoras Radio Ciudad de Cali y Farallones Estéreo, que luego se convertirían en el Grupo Radial Colombiano. Pese a su escasa formación académica, lo poco que había leído le dio la claridad suficiente para entender que las telecomunicaciones eran una herramienta clave para alcanzar el poder y para influir en la gente. Los barrios Siloé, Santa Elena, La Floresta, Las Américas, Alameda, fueron sedes de muchos de sus negocios como Drogas La Rebaja, Laboratorios Cresfor y Blaimar, distribuidora Mijil. Además, poseía la franquicia de Chrysler, era el mayor accionista de la Corporación Financiera de Boyacá, fue directivo del Banco de los Trabajadores, tenía acciones en el Autódromo de Tocancipá, emprendimientos inmobiliarios por toda Colombia. Su viejo sueño, ser un hombre multimillonario, comenzaba a cumplirse. Lo había decidido desde niño, desde las humillaciones que recibió en el colegio, cuando no pudo continuar estudiando porque no tenía para un par de zapatos. Las necesidades y el llanto de su madre y hermanos quedaron grabados en su corazón. No se trataba de un deseo de superación, sino de alcanzar el poder, que en él se convirtió en una especie de afrodisíaco. Entre más tenía, más quería conseguir. No era una farmacia, tras la segunda ya quiso 3 y 4, y luego soñaba con tener una sucursal en cada esquina de cada plaza principal en todos los pueblos del país. Le decía que no era el dinero, que el poder era el peor de los vicios, el más adictivo, el que lo había llevado a pasar por encima de sus valores. Así de ansioso estaba él por ver cómo se había desarrollado el plan y por recibir el dinero. Con todo y las vicisitudes, el negocio seguía en su apogeo y cada día surgía una nueva manera de comerciar. Hasta que, Gilberto encontró una forma, que describió como la cúspide de su historia, pues según él, nunca se había hecho algo tan bien planeado y perfecto, rocas artificiales de carbón repletas de polvo blanco, idénticas a las originales. Les había encargado el proyecto a varios ingenieros químicos pero fracasaron en el intento, hasta que finalmente encontró la solución en un allegado, al que le propuso buscar una fórmula para fabricar las rocas y recubrirlas con polvillo de carbón. Literalmente aquella ocurrencia de Gilberto los ubicó en un lugar de privilegio dentro del negocio. Su casa del barrio El Limonar, a la que le decían la del Pastuso, en la carrera 65, y que había pertenecido a Néstor Chamorro Pasantes, padre del senador Jimmy Chamorro, fundador de la Asociación Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, una organización religiosa que compró el Grupo Radial Colombiano, solía ser lugar de encuentro de reuniones. El fútbol era su gran pasión. Los hermanos Rodríguez Orejuela se convirtieron en los accionistas mayoritarios del América de Cali a finales de la década de 1970 y desde entonces los Diablos Rojos vieron pasar por sus filas a algunos de los mejores jugadores suramericanos de la época, logrando coronar en varias ocasiones. Gilberto fue amigo de los grandes varones de Medellín, y los hermanos Ochoa Vázquez eran el punto de unión entre ellos. Durante años, cada uno tuvo su mercado cautivo en Estados Unidos y no existían disputas porque ese país era muy grande y prácticamente había campo para todos. La camaradería era tal que los Rodríguez les prestaban tanto a los Ochoa, como a Pablo Escobar, su caballo consentido, Azabache, y lo dejaban hasta 2 semanas en las pesebreras de cada uno en Medellín para que lo utilizaran como semental. Los Ochoa hacían lo mismo con sus mejores ejemplares. Tras algunos malos entendidos, las noticias que empezaron a surgir en Cali, era que Escobar estaba empecinado en destruir a los Rodríguez, lo que desencadenó un drástico y definitivo cambio en la vida de los colombianos.
quienes se vieron afectados a una demostración de poder sin igual por parte de dos de los hombres más poderosos del país. El día que cayó Pablo, no podía creerlo. Gilberto no podía ocultar su júbilo, decía que se habían salvado sus vidas, que sus hijos y familia estaban ahora a salvo, y que ya podría morir de viejo. Lloraba, reía y bebía, junto a Miguel, Chepe, Pacho. En un apartamento situado en el sector de Juanambú, aquel día se agotaron las champaña Don Perignán en Cali. Había llegado la hora de celebrar la muerte de Escobar y ese momento habría de darse en el marco de la Feria de Cali. Fueron 5 días de rumba casi ininterrumpida en la que Gilberto bebió como nunca antes. Pasó borracho buena parte del tiempo, en fiestas diferentes. Hasta que llegó el 31 de diciembre, y botó la casa por la ventana, armó una enorme carpa en una mansión esquinera en Ciudad Jardín conocida como la Casa Endo. Contrató al menos la mitad de los espectáculos que trajo la Feria de Cali ese fin de año. El derroche de dinero y poder hizo rememorar las mejores épocas, seguros de que ya nada podía sucederles. Pero en ese momento entendió que aunque Pablo ya no estuviera, él encabezaba ahora la lista de los hombres más buscados del país. El guayabo moral por lo sucedido habría de durarle muy poco, porque su vida pasó a la clandestinidad absoluta hasta su captura el 9 de junio del año 1995. Para nadie es un secreto que los Rodríguez guardaban todo tipo de papeles, cual notarios, documentos, fotos, casetes. Gilberto lo hacía, tal vez, para tener pruebas de todo, como garantía de fidelidad o como herramienta para que le cumplieran los compromisos. Como también un completo archivo de noticias sobre Pablo Escobar, compilado por una secretaria contratada para ello en una oficina alquilada en el Centro Profesional Campanario. Gilberto y su hermano apoyaban a todos los políticos, desde la costa atlántica hasta el Amazonas. Eran tantos los personajes que llamaban y pedían cita, que Gilberto y Miguel no daba abasto y solo atendían personalmente a los más influyentes. Con los demás aspirantes hablaban por teléfono y les enviaban aportes en dinero con emisarios. Con tanta ascendencia y poder sobre los políticos, muchos de estos no le merecían demasiado respeto a Gilberto, independientemente del aprecio que les tenía a algunos porque los había conocido años atrás. Con ironía y molestia, muchas decía, es que, además de pedir y pedir plata y ser desleales, no sirven para nada. Y para entregarles el billete hay que hacerles fiesta y cuidadito faltan el whisky y las señoritas. El poder político, económico, de los Rodríguez y sus socios eran indiscutibles por aquella época. Gilberto, detenido en una cárcel de Bogotá, tenía plena certeza de que no solo estaba en manos de los mismos a quienes ayudó a ganar, sino que también se encontraba a merced de los que perdieron por cuenta de él. Tampoco ignoraba que cualquier filtración que no fuera intencional o deseada por ellos, podría ser la herramienta que necesitaban en Estados Unidos para justificar su extradición. La detección del contador de los hermanos Orejuela, Guillermo Payomari, desencadenó en el mayor escándalo político en Colombia, conocido como el Proceso 8000. Gilberto apareció en la carátula de la revista Time en una entrevista con el corresponsal en Colombia, Tom Quinn, quien le pidió dejarse tomar una fotografía de los dos para presentarla como prueba de que el entrevistado era el capo colombiano. Gilberto había insistido previamente en que no habría fotos, pero Quinn le garantizó que no la publicaría y él accedió. La entrevista en Time fue una parte de su estrategia para conciliar con Estados Unidos y buscar una negociación que le evitara problemas judiciales. En Colombia, la extradición no estaba vigente, pero Estados Unidos le respiraba en la nuca. Fue a la cárcel por 7 años. Terminó el bachillerato, estudió historia y filosofía, su tesis, irónicamente, fue sobre la violencia en Colombia. Recuperó la libertad, pero rápidamente regresó a prisión, dijo que fue un montaje. La justicia estadounidense no se había olvidado del pez gordo que querían tras las rejas. La extradición, con Samper, había vuelto, y, en 2004, Álvaro Uribe lo mandó a responder, al país del norte. Su hermano Miguel fue enviado a los pocos meses. No importó el poder,
los millones de dólares, las propiedades, tener el mundo a sus pies, una fría celda gringa lo vio desfallecer día a día, suplicó libertad por compasión y le fue negada. A sus 82 años de edad, había padecido cáncer de colon y próstata. Sus últimos años, los pasó en la prisión Butner, Federal Medical Center, en Durham County, Carolina del Norte, donde atendía sus afecciones de salud.